Para empezar con el seminario Planillas de Pagos en Excel, tenemos un archivito que ustedes también ya lo han recibido, lo van a descargar y lo van a abrir de esta manera. Le dan doble clic. Es un archivo ya predefinido que ya está hecho muy independientemente a enseñar Excel. Lo que nosotros vamos a aprender es a elaborar esta planilla ya en una plantilla, en un formato ya elaborado. Para entrar le doy habilitar edición y habilitar contenido y continuar. Esas son los tres primeros pasos que debemos seguir para abrir la planilla, para que ustedes cuando ingresen a este archivito, entonces al darle doble clic, puedan darle clic en habilitar contenido. Eso les va a aparecer la primera vez, ¿no? Le dan actualizar y continuar y ya no me sale a mí el cuadro amarillo porque eso aparece solo la primera vez. Le dan habilitar contenido, ¿no? Habilitar edición y luego continuar. Esta planilla que vemos acá es una planilla formato, una planilla modelo entregada por el Ministerio, ¿no?, de Trabajo, en la cual está constituido en tres partes importantes, que es por ejemplo el encabezado, que es todo lo que está en la parte superior. Como en toda planilla, ustedes siempre en la parte superior los primeros datos que van son y se llaman los encabezados. Ahorita vamos a desglosar bien los tipos de encabezados que lleva esta planilla. Tenemos luego en la fila 8 los campos o los subtítulos, en este caso los títulos de los campos de los datos que vamos a meter abajo. Tenemos a partir de la fila 9 los registros en sí, que vienen a ser ya los datos de las personas. Se van a fijar en su planilla que como es una planilla modelo, una planilla formato, hay unas fichas en la parte de abajo. En la primera ficha tenemos la planilla en sí, que vamos a llenar nosotros parte por parte. Tenemos, por ejemplo, en la otra ficha la boleta de pago, que con un solo formato, una sola boleta, vamos a poder imprimir varias. El instructivo, que es justamente el instructivo del llenado de la planilla de sueldos y de salarios, ¿no? Es donde nosotros vamos a ver qué va en nombre en razón social, me indica, por ejemplo, qué va en el identificador del empleado. Tenemos acá cada uno de los elementos que van a ir en la planilla. Ahora, una vez que yo tengo ese instructivo, en la otra ficha hay una tabla de antigüedades importante. Es importante que sepan que la tabla del bono de antigüedad, de acuerdo a los años, hay un porcentaje y hay un salario, un monto que se paga por el bono de antigüedad. Eso lo vamos a desglosar el momento en que toque la columna bono de antigüedad. ¿Cómo se saca el bono de antigüedad? Eso lo vamos a ver y para eso es esta tabla. Tenemos acá una ficha con los certificados que deben tener y que son importantes para que yo de estos certificados saque cierta información en la planilla, como ser el número del empleador, el número del NIT y el código del asegurado. Toda empresa debe tener estos documentos si es establecida legalmente. Si hay empresas que no tienen estos documentos, son empresas que a veces evaden el pagar el registro de empleadores, evaden impuestos o no aseguran a sus trabajadores. Eso es muy importante. Vamos a empezar. Generalmente cuando ustedes elaboran una planilla, estos elementos no van. El instructivo es para que ustedes sepan cómo se tiene que llenar una planilla. La tabla de antigüedad es una tabla para poder sacar y extraer. Esto puede ir oculto. Y la certificación no va, simplemente es un dato referencial. Ahora muy bien, vamos a empezar. En la parte de arriba, en la parte del encabezado, que abarca desde la fila 1 hasta la fila 6, empieza por el nombre o razón social de la empresa. Ese nombre o razón social de la empresa es el nombre de la institución, de la empresa, ¿no?, que se le pone. En este caso dice Industrias Las. Es una empresa con ese nombre. Se van a fijar ustedes que cuando le dan un toquecito
un clic, mejor dicho, en el recuadro donde hay una marquita roja, aparece una etiqueta con la explicación de lo que es ese dato. Ahí dice nombre o razón social y dice consignar el nombre o razón social del empleador tal como está impreso. Este número que viene acá es el número de identificador del empleador ante el Ministerio de Trabajo. Generalmente cuando ustedes elaboran una planilla o cuando manejan una planilla, la empresa debe estar registrada en el ministerio con este número de empleador. El certificado de registro obligatorio de empleadores. Aquí está el nombre de la empresa, la razón social y este número que es el que va en ese lugar donde corresponde. Acá. Ahí también dice consignar el número de empleador que se encuentra impreso en el certificado ROE, registro obligatorio de empleador. Más a la derecha tenemos estos dos números, el número de NIT y el número del empleador ante la caja de salud, caja petrolera, caja bancaria, caja nacional, y ese documento es tanto este que vemos acá y este otro que es el documento que acredita la afiliación de los trabajadores en un seguro de salud. Entonces en el encabezado tienen que ir sí o sí esos elementos. Cuando ustedes hagan una planilla, obviamente hay que tener en cuenta que para hacer una empresa legal tienen que tener esta certificación, ¿no? En algunos casos no tienen, no es empresa de comercio, entonces se omite el NIT, ¿no? Tenemos más abajo el título planillas de sueldos y salarios y tenemos la fecha de emisión de la planilla. En este caso, este dato, como dice acá, esta es la fecha en la que se imprimirá la planilla de pago. Por ejemplo, esta fecha siempre generalmente es el último día del mes laboral. En este caso vamos a hacer una planilla para agosto. El último día laboral de agosto es 31 de agosto del 2023. Y esa fecha es fundamental porque en base a esta fecha van a calcularse incluso los años de antigüedad que tiene un trabajador. Más a la derecha está el título correspondiente al mes de agosto con mayúsculas y ahí está ya el encabezado completo. Tenemos estos datos pueden ser la posición no es importante. Ustedes la fecha de emisión la pueden poner a la derecha, el título puede ir acá al centro correspondiente al mes y eso sí ya se varía de acuerdo al gusto de cada persona. Vamos a ir a la fila 8 donde están los nombres de los campos. En este caso la línea de campos o la línea de títulos de cada dato. Tenemos el número, documento de identidad o carnet de identidad, los nombres, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, cargo u ocupación y así sucesivamente. Cada columna tiene un nombre de campo. Justamente hace referencia al dato que yo voy a meter. Por ejemplo, este número es el número correlativo que va del 1 al 10, en este caso porque son 10 trabajadores, el documento de identidad para que nosotros metamos registros que es el carnet de identidad, los nombres y apellidos, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el sexo, el cargo u ocupación, la fecha de ingreso. Hay algunas que están vacías que son las que vamos a aprender a generar fórmulas para que así aparezcan los datos acá. Los días, horas de horas extras trabajados, las horas extras domingo, el haber básico del trabajador y vamos a empezar por esta primera columna. Y tenemos un espacio para que hayan por lo menos unos 23 trabajadores acá. Si son más, simplemente se puede añadir más filas y las filas se las puede achicar un poco. ¿No? Esos ya son detalles de forma. Ahora muy bien, cuando nosotros vemos la planilla ya
con cierta información rellena, nos vamos a esta columna, que es la columna la cual vamos a utilizar para aprender a sacar la antigüedad. Ustedes cuando elaboren la planilla, sencillamente leen, y ya yo les he puesto en esta planilla, eso no va en las planillas obviamente, yo les puse para que ustedes puedan ver qué fórmula se debe aplicar en cada celda. Si ustedes pueden ver acá, al colocar el puntero en ese casillero, me dice que la fórmula es igual E6 entre signo pesos, la letra E, menos H9 dividido entre 360. Pero también está en el instructivo. Aquí en el instructivo dice la antigüedad debe ser la fecha de emisión menos la fecha de ingreso dividido entre 360 días. ¿Por qué 360 días? Porque el año comercial está definido en 360 días. El año normal es 365, pero para el año comercial, para sacar fechas de antigüedad, años de antigüedad, vencimiento de créditos y todo lo demás se divide entre 360 días. Y aquí está la fórmula incluso, ¿no? Que se tiene que escribir tal y cual es. Yo la voy a copiar. Por ejemplo, les voy para no escribirla, porque yo tendría que escribir, ¿no? Igual, sí, perdón, igual paréntesis, pero para poder optimizar el tiempo, yo esa fórmula la voy a pegar. La voy a copiar y la voy a pegar. Pero la escritura, para luego explicarles el sentido, ¿no? Entonces la voy a tomar de acá. Voy a copiar esta fórmula tal cual está. Y la voy a pegar en esa celda. Ahí está. Por ejemplo, la fórmula dice, acá en la barra de fórmula ya se ve la fórmula, dice igual pesos E6. ¿Qué es ese pesos E6? El pesos E6 corresponde a esta fecha de emisión de la planilla, que viene a ser la fecha en la cual es el tope para el cálculo de la fecha o de los años de antigüedad. ¿Por qué lleva el signo pesos? Les voy a explicar enseguida. Menos, dice, menos H9. ¿Qué es H9? H9 es la fecha de ingreso. O sea que nosotros estamos restando a la fecha de emisión de la planilla, que es la fecha mayor, la fecha de ingreso, que es la fecha menor, porque ustedes saben que siempre debemos restar para que el resultado salga positivo, mayor con menor. Entonces siempre tiene que ir la fecha mayor menos la fecha menor. Y dice dividido entre 360, eso entre paréntesis por la cuestión del orden de operaciones, ¿no? Porque si no le ponemos paréntesis va a salir otro resultado. ¿Por qué es 6? Con signo pesos. Cuando ustedes copian una fórmula, un ejemplo, yo les voy a poner este ejemplo sin el signo pesos. Eso lo han llevado en Excel ustedes y se deben acordar. Cuando le ponen el E6 y lo copian para abajo, porque nosotros sabemos que la fórmula se hace una sola vez y luego se copia para abajo. Fíjense que sale error. Sale error. ¿Por qué? Porque cuando yo copio la fórmula, estas posiciones automáticamente cambian. Por ejemplo, lo que era E6 va a ser E7, E8, E9, E10. Lo que era H9 será H10, H11, H12. En el caso de esta fórmula, una de ellas no debe cambiar. ¿Por qué? Porque es siempre la misma. Porque todo va a variar o va a calcularse en base a esta fecha, que es una fecha fija. En cambio, la otra fecha, la fecha de ingreso, no todos tienen la misma fecha de ingreso. Entonces, este tiene una, este tiene otra fecha y esta tiene otra. Y cuando ustedes copian la fórmula, debe cambiar la fecha de ingreso, pero la fecha de emisión o la fecha actual no debe cambiar. Es por eso que en la celda donde ustedes
van a poner esa fecha de ingreso que va a ser siempre fija, ponen el signo pesos a los costados de la columna. O digitan también F4. También se puede digitar la tecla F4. Y ahí aparece los signos pesos antes y después de la columna. Presiono Enter, me sale el resultado y cuando copie esta fórmula, fíjense que ahora ya me sale el resultado. Esta persona tiene 16 años, 11 años, 7 años, 8 años y nos fijamos que la fórmula en todos los lugares de la posición fija, que en este caso es la fecha, no ha cambiado, se permanece congelada, se permanece fija. La otra cambia, pero la otra no. Es por eso que todo eso dividimos entre 360 y me sale el resultado. ¿Qué pasará si nosotros no dividimos entre 360? Me sale la antigüedad en días. Por ejemplo, este tiene 7.547 días de trabajo, este tiene 5.661 días y así sucesivamente. Por eso se divide entre 360, que es el año comercial, y eso se copia para abajo. Entonces el bono de antigüedad, perdón, la antigüedad se saca de esa manera, dependiendo, ¿no?, de una fecha actual, en este caso la fecha de impresión de la planilla, y de una fecha de ingreso. Eso se resta y se divide entre 360. En la siguiente columna, en la columna de horas extras, aquí yo puse valores fijos. Estos son valores fijos. Las horas extras días son las horas cuando se trabaja extra horario, extra horario que ha sido asignado, por ejemplo, a mediodía, pasada las 6, una empresa que trabaja normalmente con horario de oficina de 8 a 12, de 2 a 6 y sábado en la mañana, las horas extras serían horas ajenas a esos horarios, a mediodía, en la noche o tal vez sábado en la tarde. Por ejemplo, esta persona trabajó 5 horas extras durante todo el mes y tenemos las horas extras domingo, que son unas horas extras que se trabaja, por ejemplo, los días domingos, obviamente. Yo puse 5 y 5 para que vean la diferencia cuando se calcule el bono de horas extras, tanto normales como de los domingos, porque varía. El haber básico, en este caso, ustedes deben saber que el haber básico, en la actualidad, no hay haber básico que sea menor a esta cantidad, 2.362, porque 2.362 es el salario mínimo nacional. Cuando usted tenga dudas de cuánto tengo que poner para poder solicitar un trabajo, si son las 8 horas hábiles más el sábado, lo mínimo que se puede ofrecer, dar o requerir es de 2.362, que es un salario mínimo. Entonces acá hay 2.500, este tiene 2.200, 2.100, tendríamos que cambiar por 2.300, por ejemplo, ¿no? Porque no se olviden, el salario mínimo nacional es 2.362. Incluso se tendría que poner 2.400. 2.400 por las 8 horas de trabajo y por toda la jornada laboral que amerita, ¿no? Si usted recibe un salario mínimo a esto en este tiempo de pandemia, o sea, muchas personas han aprovechado de poder bajar los sueldos, de poder decir que van a ganar tal monto, pero eso es ya en muchos casos en común acuerdo. Tenemos ahora el bono de antigüedad. Fíjense que también ya hay una fórmula preestablecida, predefinida, que dice buscar de I9, tabla antigüedad A1, hasta 627 y 3. El bono de antigüedad, para poder entenderle de dónde sale, he elaborado esta planillita, que es una planilla donde yo voy a generar, de acuerdo a la antigüedad que tiene el trabajador, un porcentaje de ganancia que es el que se asigna en la tabla nacional a nivel Bolivia. Y ya tengo el monto que debo pagar por los años que ha servido o que sirve esta persona, este trabajador. Pero ¿de dónde sale el bono de antigüedad? Primero, fíjense que 0 y 1 años no gana bono de antigüedad todavía. Es 0 el porcentaje.
De 2 a 4 años es el 5%. De 5 a 7 el 11%. De 8 a 10 el 18%. Y así sucesivamente. Entonces, ¿pero de dónde se genera ese bono? El salario mínimo nacional es 2.362. Y para sacar el bono de antigüedad se debe multiplicar esta cantidad por 3, que son 3 salarios mínimos nacionales. De ese monto se debe sacar recién el bono de antigüedad. No es del haber básico. A muchos les dicen es del bono del haber básico multiplicado por el 5%, ese es tu bono de antigüedad. No, el bono de antigüedad es los 3 salarios mínimos nacionales multiplicado por 3 y multiplicado por este porcentaje. Por ejemplo, acá yo tengo una fórmula ya preestablecida. El que trabaja 2 años gana el 5%, por ende, monetizado es 354 bolivianos. ¿Esto de dónde viene? Viene de la multiplicación del salario, de los 3 salarios mínimos nacionales, que es 7.086, por este porcentaje, que equivale a 354. Este bono, por ejemplo, 2.409, el que tiene 16 años de antigüedad, este monto es la multiplicación de este valor, que son los 3 salarios mínimos nacionales, por el 34%, que es este de acá. Entonces quiere decir que de esta tabla nosotros podemos extraer el bono de antigüedad. Hay empresas que no quieren pagar el bono de antigüedad a las personas que ya llevan un año, les hacen un nuevo contrato y les dicen, bueno, descansa y después te recontratamos, y nunca acumula bono de antigüedad. Y la persona que no sabe se hace renovar contrato y nunca va a ganar bono de antigüedad, ¿no? Por ley muchas empresas también esto lo manejan y no quieren pagar. Pero por ley, decía, es em, algo que no se debe hacer. Pero ¿cómo funciona esta tablita? Tenemos la antigüedad, el porcentaje y el salario. En esta planilla, para no hacerlo manualmente, por ejemplo, este trabajador tiene 21 años. El bono de antigüedad para este trabajador tendrá que ser 2.976. Eso tendría que ganar acá esta persona que tiene 21 años, 2.976. Me voy a otro. Este, por ejemplo, que tiene 8 años, es diferente. El que tiene 8 años debería ganar 1.275. Y así sucesivamente. Para no hacerlo manualmente, hay una fórmula que es justamente la función buscar B, que las personas que han hecho Excel se deben acordar, y si no lo van a recordar, donde dice que yo voy a buscar de forma vertical, como indica aquí la función, voy a buscar de forma vertical el dato que está en I9. I9 es este bono de antigüedad. O sea, voy a buscar los 21 años, donde en la tabla de antigüedad desde A1 hasta C27. O sea, este dato 21 lo voy a buscar en esta tablita de antigüedad, y cuando encuentre los 21 años, entonces va a mostrar este dato que está en la tercera columna a partir del bono de antigüedad. Es por eso que cuando ustedes utilicen la función buscar B tienen que contar cuántas columnas hay acá. Acá hay 1, 2, 3. Y justamente el monto que nosotros queremos mostrar está en la columna 3. 1, 2, 3, y está en la 3. Por eso acá en la fórmula se van a fijar que dice buscar B y 9, que son los 21 años, lo va a buscar en tabla de antigüedad desde la celda A1 hasta la C27. ¿Qué significa C1 a C27? Acá, desde A1, mejor dicho, desde A1 hasta C27. Quiere decir que en todo ese rango va a buscar la información.
En todo ese rango va a buscar la información. ¿Ya? Y dice también la fórmula que debe mostrar lo que está en la columna 3. Fíjense que al final, está la columna 3. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que nosotros este dato lo vamos a buscar en esta tabla de antigüedad, en todo este rango, y va a mostrar lo que está en la columna 1, 2 y 3. Y cuando encuentre el 21, muestra ese dato de ahí. A ver, hagámoslo. Yo lo voy a copiar del instructivo, esa función. Aquí está la función. Dice igual buscar B. Ustedes obviamente si quieren lo copian y lo pegan, pero para practicar tendrían que escribirlo uno por uno, ¿no? Hay formas de resumir esto, que eso es con técnicas, ¿no? Esta función la voy a copiar tal cual está en esta celda y ahí me sale. Automáticamente ya me sale 2976. Verifiquemos. Por 21 años, la tercera columna dice 2976. Ahora esto simplemente yo lo copio para abajo y no estoy haciendo uno por uno, automáticamente me sale, por ejemplo, esta persona que trabaja 10 años gana 1275. Por 10 años, 1275. Verifiquemos con esta tabla, por 10 años, 1275. Verdaderamente está funcionando. Esa es la función buscar, vea. Aunque yo si quiero lo pongo manualmente, ¿no? Uno por uno. Pero ¿qué pasa si, ay, no había sido, por ejemplo, no había ingresado esta fecha? Miren cómo va a cambiar. Había ingresado el 2013. Miren, miren lo que va a cambiar. Dígito, enter, cambia los años de antigüedad automáticamente y cambia el bono de antigüedad acá. Si yo acá lo hubiera puesto manualmente, al cambiar acá, no iba a cambiar acá. Esa es la importancia de utilizar las fórmulas y funciones en Excel. Hace un recálculo automático. Lo vamos a dejar con 11 años. Miren, yo voy a hacer de que esta persona ha entrado este año, este joven, 2023. Mire, tiene un año de antigüedad y no tiene bono, todavía no tiene bono de antigüedad. Le voy a cambiar el año, por ejemplo, entró el 2018, ya tiene 6 años y gana este bono. Entonces esto se genera automáticamente porque estamos utilizando esa fórmula que me pide buscar este dato en otro lugar y luego sacar. Vamos ahora al bono de producción. El bono de producción es un monto que pagan las empresas grandes. Es bueno conocerlo porque son las empresas que producen y que cierto tiempo a sus trabajadores les dan un bono que es como un premio, una prima, la llaman algunos, que es el bono, la recompensa por la buena producción que hay, ¿no? Por las ganancias y todo lo demás. Hay empresas que ya esto lo han anulado por el tiempo de pandemia y todo lo que ha sucedido, ¿no? Pero hay empresas que también producen bastante y pagan el bono de producción. Esto se paga generalmente una vez al año. Vámonos ahora, eso lo vamos a dejar vacío. El bono de transporte, que es un bono que se utiliza para pagar tal vez el bono a las personas que trabajan hasta tarde, o si se necesita pagar un bono de transporte eh, para traslado, ¿no?, de personal. En muchos casos se contrata tal vez micro o autos o móviles, o también se decide darle un bono de transporte. Eso también una columna que se puede poner, que también se puede omitir. Si hay una columna que aquí ustedes, por ejemplo, no necesiten, si es que la van a utilizar esta planilla, simplemente antes de llenarla, la eliminan esa columna. ¿Ya? Bono y el trabajo extraordinario. Acá tenemos dos fórmulas. El trabajo extraordinario y el trabajo del pago dominical y domingo trabajado. Los dos son los trabajos extras, las horas extras como se llama. Horas extras normales y horas extras por domingo. Fíjense que hay una fórmula también en cada una. ¿Qué dice esa fórmula? Dice
igual paréntesis L9. ¿Qué es L9? L9 es el haber básico. O sea, nosotros vamos a sacar las horas extras trabajadas normales en base al haber básico. Se va a dividir entre 30. Al dividir entre 30, nosotros ese haber básico estamos dividiendo entre 30 días del mes para saber cuánto se gana por día. Luego dice dividido entre 8. Una vez que hemos sacado cuánto ganamos por día, al dividirlo entre 8, estamos dividiendo entre las 8 horas de trabajo para saber cuánto ganamos por hora. Entonces, una vez que sepamos nosotros cuánto ganamos por hora, vamos a multiplicar por J9, que es justamente la cantidad de horas extras que se ha trabajado durante el mes, en este caso 5. ¿Ya? Primero, por ejemplo, yo le voy a escribir la fórmula. Igual, paréntesis, L9 dividido entre 30. Hasta ahí nomás. 83 bolivianos es lo que gana esta persona por día. 83 bolivianos gana por día. Si su sueldo básico es 2.500, gana 83 por día. Pero acá vamos a aumentar otra división, dividido entre 8. Por hora gana 10 bolivianos. Es así como ustedes pueden saber y pueden sacar, por ejemplo, en base al... Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, el salario mínimo, 2.400. En el salario mínimo por hora igual es 10 bolivianos lo que debemos pagar o lo que debemos cobrar. ¿Ya? Pero hay una más. Esos 10 bolivianos lo multiplicamos por J9. Por J9. Y me sale 50 bolivianos. Ahí está. Quiere decir que en las 5 horas que yo trabajé acá, he ganado 50. Por ejemplo, si yo he trabajado 20 horas extras, gano 200 bolivianos. Si no he trabajado nada, obviamente sale 0. He trabajado 8 horas, es 80 bolivianos. Esto lo copio para abajo y voy a ver, por ejemplo, en base a lo que ha trabajado en horas extras aquí cada uno, es lo que recibe el monto. El pago dominical es muy similar. Si se fijan, dice L9, que es el salario básico, el bono, en este caso, el haber básico, dividido entre 30 también, dividido entre 8 también, pero aquí multiplica por 2 y lo multiplica por la cantidad de horas extras domingo. ¿Por qué por 2? Los domingos se paga doble. Es la misma acción de las horas extras diarias normales, pero se multiplica por 2. Entonces, en este caso vamos a hacer la fórmula, ¿no? ¿Se puede o no puede poner paréntesis? Eso es indiferente. Por eso esto no tiene paréntesis. L9 dividido entre 30 dividido entre 8 por 2 multiplicado por K9, que es las horas que trabajó esa persona. Me sale 100 bolivianos, porque aquí son, le voy a cambiar a 5 nomás acá. Ya, 5 bolivianos son 50. Pero en horas extras dominicales es el doble. Y eso lo copio para abajo. Y por eso siempre ustedes, si van a trabajar los domingos paguen doble o cobren doble. Esa es la ley. Otros bonos. En otros bonos, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, a veces son montos que no siempre son permanentes. Por ejemplo, el haber básico es permanente, todos los meses eso se paga sí o sí. El bono de antigüedad también es un bono permanente y todos estos. Pero hay algunos montos que nosotros recibimos como ser premios o tal vez algún monto que me dan extra, ¿no? Por algo. Y acá, por ejemplo, yo voy a poner que a esta persona se le prestó 600 bolivianos en planilla. O que ganó, digamos, el trabajador del mes y recibió un bono de 600.
Eso sería para otros bonos, para poner cantidades que uno por ahí llega a tener. Y vamos a la suma de todo lo ganado. En este caso es una simple suma. En esta columna se suma todo lo que se ha ganado, desde el haber básico hasta otros bonos. Y la fórmula es sencilla, ¿no? Es una suma. Igual suma, y vamos a sumar, por ejemplo, desde el haber básico hasta otros bonos. Y se cierra el paréntesis. Presiono Enter y esto lo copio para abajo. Y ahí me sale ya cuánto es lo que he ganado, cuánto es mi total ingreso, cuánto ha sumado todo lo que yo he recibido por estos diferentes beneficios. Hasta ahí es la columna de ingresos. Hay empresas que no pagan todo esto, simplemente pagan el bono, el haber básico y listo. Ya nada más. Incluso no pagan ni bono de antigüedad porque no quieren pagar. Vamos a la parte de los descuentos. Generalmente toda empresa tiene que pagar el aporte a la AFP, que es un como ahorro, que en este caso muchos ya están queriendo agarrar esa platita, que es un aporte de nosotros, los que trabajamos en empresas. Yo, por ejemplo, trabajo en el instituto, trabajo en un colegio, me descuentan a la AFP, que es un ahorro para mi jubilación o para cualquier otro trámite si es que yo fallezco o quedo inválido. Pero aquí vemos que el AFP, el descuento de la AFP es S9, que es el total ganado por el 12.71%. Ese es el porcentaje de descuento a la AFP. Igual S9 por el 12.71%. Siempre hay que ponerle el porcentaje para que salga. Ahí está. Por ejemplo, esta persona del total ganado, su descuento es 499, casi 500. Es bien fuertecito este descuento. Es harta plata. Yo cuando empecé a trabajar no quería que me descuenten, pero ahora que ya llevo casi muchos años, entonces, wow, digo, no, bien que me descontaron porque ya tengo. Pero un detalle importante, de estos 12.71 ustedes se van a fijar en el instructivo, al final de ese descuento de los aportes laborales que la empresa actúa, el empleador actúa como agente de retención, solamente el 10%, ya solamente el 10% es a la cuenta personal provisional. No van los 12.71%, solamente el 10%, el cual le permitirá acceder a una renta vitalicia, ¿no? El 1.71% se va a una cuenta de eh, muerte o invalidez, vejez, ¿no? O muerte en este caso. El 0.5% va al aporte de la gestora de la persona, la empresa que, que maneja estos recursos. En este caso, ya antes era la AFP Previsión BBB y Futuro de Bolivia, que han quedado ya chao por la gestora de fondos de pensiones que el gobierno agarró. Y el 0.5% del total ganado por concepto de aporte solidario, solidario a no sé dónde, pero hay ese aporte. Lo real que nosotros entonces va a nuestra cuenta es el 10% de este monto. Lo demás, bueno. Otros descuentos viene a ser como por ejemplo multas, son montos que no siempre son todos los meses el descuento, puede ser el cobro de un préstamo, multa o algún detalle o algún monto que sea, por ejemplo, vamos a suponer que aquí esta persona llegó tarde y le han descontado 200 bolivianos. Anticipos, también llamada quincena, es otro ingreso.
Por ejemplo, ¿cómo se saca el anticipo? O cuál es el parámetro para poder sacar un anticipo, pedir. En toda empresa, hay empresas que no dan anticipo, pagan el sueldo completo. Hay empresas que dan quincena elegida por el trabajador. Como también hay empresas que automáticamente le dan el anticipo, sin preguntar. Pero ¿cuál es el monto que yo recibiré si me descuentan o si yo quiero, o si no quiero, no pido? Acá hay una fórmula en la parte derecha, el límite de anticipo. ¿Cuál es el límite que yo podría tener como anticipo? Si que lo voy a pedir o si me dan, ¿cuál sería el límite del anticipo? Por ejemplo, acá hay una fórmula que dice igual redondear S9. S9 es el total ganado menos T9 menos el aporte a la AFP menos U9 que es otros descuentos. O sea, nosotros vamos a sacar cuánto realmente tenemos de plata disponible y de acuerdo a ese monto disponible que yo tengo de saldo, se multiplica el 40% que es el anticipo o el monto que yo puedo tener, ¿no? La demás fórmula es una fórmula que el punto y coma cero redondea a cero para que no hayan decimales, ¿no? Entonces esta fórmula me dice que yo voy a redondear toda esa fórmula y el resultado a cero. A ver, lo vamos a hacer. Acá en el instructivo está el anticipo. Creo que no está el anticipo. No hay. Pero lo voy a copiar de ahí. Por ejemplo, el anticipo, la fórmula es igual redondear, paréntesis, paréntesis, S9 menos T9 menos U9. Todo eso cierro paréntesis, lo multiplico por 40% y esa sería la fórmula. Entonces yo lo voy a copiar ahí. Ahí me sale, justamente me sale 1.292 bolivianos. Quiere decir que el límite de anticipo de este trabajador es 1.292, más no. Por ejemplo, si esta persona quiere sacar 1.500, no puede, se lo van a rechazar, porque su límite es 1.292. Entonces, así saco la fórmula, voy a redondear la resta de esto menos esto, y a ese saldo le saco el 40%, ese es el monto. Y entonces ahí usted, si la empresa, por ejemplo, si esa empresa es que da quincena recibo sí o sí, esta columna viene acá. Le doy más y enter. Entonces esa columna vendría ahí. Pero si es una empresa que él hace elegir al trabajador cuánto quiere sacar, hace circular una planillita y el trabajador en base a este límite, sí, pone cuánto quiere. Algunos ponen 1.200, 1.500 y la persona que pone entonces firma y esa cantidad le ponen como anticipo. Hay empresas que no dan anticipo, entonces esto lo obvian, ¿no? Vamos ahora al total descuento. Una vez que ya sabemos qué egresos tenemos, vamos a sumar esos egresos. Igual es una fórmula, igual suma, paréntesis, estos tres descuentos. Mi total descuento sería 1.991 y eso lo copio para abajo. Listo. Y finalizamos. La última fórmula sería el líquido pagable. El líquido pagable es una fórmula sencilla. Igual, este valor, este dato que es S9, que es el total ganado, menos lo que me han descontado o el total descuento. Y ese es el líquido pagable que va a recibir la persona. Lo copio y tengo lista mi planilla para ser impresa con todos esos datos que nosotros tenemos, ¿sí? Con todos esos datos que nosotros hemos
realizado. Ahora muy bien, tengo lista mi planilla, la vuelvo a guardar y para imprimirla simplemente le doy archivo y le doy imprimir, perdón, archivo, imprimir. Y la planilla saldrá impresa. Ahí está, listo, no hay más. La planilla saldrá impresa y ahí la tenemos la planilla impresa.